Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que provocó una transformación radical en la estructura social a partir de la renovación de los sistemas de producción, de los medios de transporte y comunicación y de la tecnología industrial. Hasta entonces los productos se fabricaban en pequeños talleres, donde el artesano realizaba todas las partes necesarias para hacer un producto. Con la revolución industrial aparecieron grandes fábricas, con nuevas máquinas en las que habían muchos trabajadores y cada uno de ellos se encargaba solo de una de las partes del trabajo necesario para fabricar el producto. Como la industria empezó a tener más importancia que la agricultura, muchos habitantes de las zonas rurales emigraron hacia las zonas urbanas. La aparición de las grandes fábricas hizo que estas ciudades fueran cada vez mayores. Las primeras máquinas se introdujeron en Inglaterra en la industria textil, aproximadamente en 1840. Una de las primeras máquinas del sector textil fue conocida con el nombre de hiladora Jenny, manejada por un solo obrero y producía 6 veces más hilo que la rueda de hilar. Rápidamente la nación se transformó de un país tradicionalmente agrícola en una nación industrializada, que dominaba el mercado mundial. Su estructura social cambió radicalmente. Cerca de 2/3 de la población urbana pasó a trabajar en las fábricas. Pero la brusca transición de la vida rural a la vida urbana provocó graves conflictos debido a la necesidad de asegurar la subsistencia a la creciente población de las grandes ciudades. La afluencia masiva de población de bajo nivel económico originó condiciones miserables de vida, desocupación, marginación, delincuencia y una explotación indiscriminada del trabajador. Las jornadas laborales se extendieron hasta niveles infrahumanos y además se incorporó a las fábricas la mano de obra de mujeres y niños que eran doblemente explotados, pues recibían salarios inferiores a los de los hombres. Causas. Los principales factores fueron un acelerado crecimiento de la población, lo que significaba más gente para trabajar en la industria, así como un aumento de la demanda de productos manufacturados. Las razones de este crecimiento se debieron fundamentalmente al descenso de la tasa de mortalidad, gracias a los avances en la medicina y en la higiene y en las mejoras de alimentación. El comienzo de transformaciones agrícolas en Inglaterra, cuyos avances y eficacia hicieron que se necesitara menos gente para las tareas agrícolas. Esa mano de obra desocupada quedó disponible para el trabajo industrial. Por otra parte, al aumentar la capacidad de producción agrícola, fue posible abastecer de alimentos a la creciente población. En Gran Bretaña, en el siglo XVIII, la actividad inventiva se desarrolló mucho más que en cualquiera de los países del continente europeo. En ella se patentaron la mayor parte de las máquinas que revolucionaron la industria, y más tarde los transportes y la historia de la revolución industrial es en parte la de los hombres responsables de esos inventos. Hubo 2 sectores que experimentaron los primeros cambios revolucionarios en la tecnología y la organización económica: la industria del algodón y la del hierro. La primera pasó de tener un papel insignificante a ser la principal actividad manufacturera. Fue el primer sector que utilizó máquinas en gran escala. Para que se produjera la revolución industrial eran necesarias máquinas que no solo sustituyeran el trabajo manual, sino que impusieran la concentración de la producción en las fábricas. Por otro lado, era necesaria una gran industria que produjese una mercancía sujeta a una demanda amplia y elástica, en la cual la mecanización de cualquiera de sus procesos de manufactura creara tensiones entre los otros y en la que el efecto de las mejoras repercutiese en toda la economía. Ello se dio en la industria del algodón. Se presentaba mejor a la mecanización por su resistencia, tenía un mercado de consumo más amplio y la elasticidad de la oferta de materia prima era mayor. El invento que transformó más radicalmente a la industria algodonera fue la hiladora hidráulica. En los primeros tiempos de la revolución industrial, el sector metalúrgico tuvo un crecimiento mucho menor que el del algodón,
pero su peso fue decisivo porque la creciente oferta de metal barato facilitó la mecanización de las otras industrias, la difusión de la máquina a vapor y la transformación de los medios de transporte. El mercado nacional aumentó debido al crecimiento de la población. Fue muy importante el traslado de los habitantes del campo a la ciudad, quienes comenzaron a adquirir utensilios metálicos, vestimenta y productos alimenticios. El mercado externo se consolidó por el aumento del comercio de ultramar. Inglaterra vendió sus manufacturas a América, África y al Lejano Oriente. Consecuencias de la Revolución Industrial. Puesto que el trabajo de la maquinaria reemplazaba al de muchos obreros, la primera consecuencia de la Revolución Industrial fue la desocupación de una gran cantidad de trabajadores. A su vez, aumentó la delincuencia y algunos obreros culparon a las máquinas de ser la causa de ese desempleo y las destruyeron. Esto se llamó ludismo, porque el jefe de este movimiento fue Nadlot. La ciencia nunca había parecido más triunfal. Los conocimientos nunca habían sido más vastos, los inventos alcanzaban cada año cimas más sorprendentes. La gran mayoría de los habitantes del mundo seguían siendo campesinos como antes, aun cuando hubieran algunas zonas en donde ya la agricultura era la ocupación de una pequeña minoría y la población urbana estaba a punto de superar a la rural. La renta de los nobles dependía cada vez más de la industria. Los progresos técnicos que introdujo la Revolución Industrial en el siglo XIX transformaron todos los aspectos relacionados con la vida europea. Económicamente, se impone la industrialización y el capitalismo. Socialmente, predomina la burguesía y surge el proletariado. Dentro del aspecto político se consolida el liberalismo político bajo la forma de monarquía constitucional. Ideológicamente prevalece el racionalismo y el sentido crítico. La industrialización se difundió por los países europeos y los Estados Unidos. La explosión demográfica se produce en los países industrializados, resultado de adelantos higiénicos y médicos. En la Revolución Agrícola, Inglaterra realizó notables progresos. Introdujo la siembra de plantas de origen americano como maíz y papa. Estableció las faenas agrícolas, aplicó abonos y fertilizantes. Con esta revolución se permitió garantizar el suministro de los alimentos y mano de obra necesaria para las ciudades. Se empezaron a usar las máquinas, la producción de los alimentos fue creciendo, también para así abastecer a la creciente población. En la economía hubo un gran auge porque surgieron los grandes capitales, las operaciones financieras y los cambios. A mediados del siglo XIX, Inglaterra tenía la renta nacional más alta, poseía la red más densa de ferrocarriles y la armada más poderosa. El sector predominante de la economía pasa a ser la industria, centrándose en tejidos, siderurgia y ferrocarriles. La lana queda desplazada por el algodón. Hay una renovación técnica agrícola favorecida por las nuevas máquinas y las nuevas fuentes de energía, carbón y hierro, siendo el segundo sector de crecimiento. Fue gracias a la tecnología, a la introducción de las máquinas a la industria que se realizó la revolución industrial. También influyó el hecho del crecimiento demográfico. Disminuyó la mortalidad. La gente se empezó a concentrar en los centros urbanos y fue así como surgió el urbanismo.